Muy bien. Nuestro pasaje para hoy está en el libro de Efesios. Vamos a Efesios. Si no trajo su Biblia, solo hay dos razones por las cuales no tiene Biblia. O le da pena andar con Biblia, o no tiene Biblia. Y si no tiene, eso se arregla fácil. Se compra una, o se la regalamos aquí. Si le da pena andar con Biblia, ese problema es un poquito más serio. Hablemos después del servicio. Todos debemos andar Biblia. Efesios capítulo 5, ahí está nuestro pasaje para hoy. Efesios capítulo 5. Y el pasaje de hoy inicia en el versículo 21. Efesios 5, 21. En este pasaje Pablo nos enseña sobre una nueva manera de amar en casa. Una nueva manera de amar en casa. Muy interesante. Pero para que podamos entender más fácilmente lo que Pablo nos explica en este pasaje, iniciando en el verso 21, vamos a leer los versículos 1 y 2 del mismo capítulo 5, para tener un poquito mejor de contexto. ¿Okay? Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Sencillo, ¿eh? Y el 2 dice: y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, debo imitar a mi Padre. La pregunta es, ¿y cómo imito a Dios? ¿Cómo puedo imitar a Dios? Bueno, andando en amor, dice aquí. ¿Y qué significa andar en amor? El versículo 2 nos dice, es amar sacrificialmente. Y si quiero saber qué significa amar sacrificialmente, Cristo nos dio el ejemplo. Es como nos amó Cristo y lo demostró entregándose. El verso dice por nosotros, pero ese por significa en vez de nosotros. Entonces yo debo, como hijo de Dios, imitar a mi Padre andando en amor, viviendo. Ayer, la semana pasada, Ariel nos explicó qué significa andar, es vivir en amor. ¿Qué tipo de amor? ¿Qué forma de amar? De manera sacrificial, como Cristo nos dio el ejemplo. Entonces, con ese contexto ya podemos empezar a estudiar el pasaje de hoy. Este pasaje que vamos a estudiar hoy nos dice, este versículos 1 y 2 nos dice que debemos amar y por qué. O sea, lo que debemos hacer y por qué debemos hacerlo, pero no nos dice cómo. Nos da un ejemplo de cómo puede ser, pero no nos dice específicamente cómo. Pero la palabra es bien clara y nos muestra de forma muy clara y muy práctica lo que significa amar. Entonces, este pasaje que vamos a estudiar hoy, empezando en el verso 21, que vamos a escudriñar hoy, Pablo nos da un ejemplo, o uno de los ejemplos más grandes de cómo amar. Entonces, vamos al pasaje, iniciando en el verso 21. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. El temor de Dios significa como yo debo hacer algo como que si lo estuviera haciendo para Dios. ¿Okay? Entonces, este pasaje me dice que yo debo someterme como si me sometiera a Dios. Colosenses, no está aquí, obvio, Colosenses, solo para recordar, Colosenses capítulo 3, versículo 23, no creo que va a estar en su pantalla, nos dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor, ¿cierto? Entonces, tiene sentido esto. Someternos unos a otros en el amor de Dios, en el temor de Dios, significa como que si lo estamos haciendo para Dios. Entonces debemos someternos unos a otros como que lo hiciéramos para Dios. Sencillo. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién se tiene que someter a quién?
Someterse implica que alguien se somete a alguien más, ¿cierto? ¿Quién se somete a quién? Bueno, Pablo le habla a tres grupos de personas diferentes en este pasaje. Le habla a las esposas y a los esposos, los primeros dos grupos. Le habla a los hijos y a los padres, y le habla a los esclavos y los amos. Hoy vamos a ver los primeros dos: esposo y esposa, hijos y padres. Entonces, en esta lista, el primero se sujeta y obedece al segundo: esposa al esposo, hijos a los padres. Bueno, debo ser imitador de Dios, ok, muy bien. Debo hacerlo como para Él, muy bien. Y dice que debemos someternos unos a otros, hasta ahí todo bien. Luego dice que las esposas primero, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo debe ser esa sujeción? ¿Qué tipo de sujeción está hablando Pablo? Entonces primero le voy a hablar a las mujeres, ¿ok? Primero, significa que después vamos a hablar a los hombres. Ciérreme las puertas, que nadie se vaya, por favor. ¿Okay? Yo sé que los muchachos van a escuchar la palabra para las muchachas y de ahí se van a querer ir, pero no. Vea el versículo 22, Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Amén, dijo uno. Sí, amén, sí, claro. Sí, otro valiente. Eso. Las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Bueno, la pregunta que muchas mujeres aquí se están haciendo es: espérate. ¿Por qué me tengo que someter? Eso. Sí, no, hay que cuestionar, o sea, hay que averiguar por qué. Pues el 23 nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿por qué la mujer debe someterse? Porque el hombre es cabeza. ¿Qué significa eso de ser cabeza? Ser un líder. ¿Qué significa ser un líder? Bueno, vamos a hablar de eso ahorita. Porque la esposa debe someterse a su propio marido, ¿verdad? Como para el Señor. Y dice que el esposo es líder. ¿Qué tipo de líder? Bueno, para que entendamos eso, y esa es una palabra, un consejo, un tip, para que me entiendan, como dicen en inglés, para los hombres. ¿Quieres tú que tu esposa se someta sin ningún tipo de problema? Hay una fórmula precisa que siempre trabaja, que no te va a fallar nunca. Te la voy a dar. Mira, vete a 1 Corintios 11:3. Y ahí te da la fórmula correcta para que tu esposa se pueda someter. Lo voy a leer. Pero quiero que sepan que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Hombre, ¿quieres tú que tu esposa se someta como debe someterse? Bueno, enséñale cómo debe hacerlo, dando tú el ejemplo de sometimiento y obediencia a Cristo. Y las mujeres están de acuerdo 100% con eso. Tenía mi duda, pero sí estaba seguro que les iba a gustar esto. Es bíblico. Hombre, ¿quieres que tu esposa se someta a tu liderazgo? Muéstrale cómo, porque el líder es el que le enseña al que sigue. Como líder yo tengo que enseñarle a los que me siguen, a mi esposa y a mis hijos. Entonces debo enseñarles cómo se hace de manera apropiada, sometiéndome a Cristo, obediencia a Cristo, sometimiento y obediencia a Cristo. Entonces una vez que yo les enseño cómo, ellos pueden imitarme. ¿Tiene sentido, no? Y solo las mujeres están diciendo amén, jóvenes. Ser líder en mi casa no es mi derecho, es mi responsabilidad. Yo soy líder porque soy líder. No, es una responsabilidad grande. No es tu derecho, es tu responsabilidad. Ser un líder en la casa tampoco tiene que ver con valor. El hombre es más importante que la mujer. No, en ninguna parte en la Biblia dice eso. Otra vez, tiene que ver con responsabilidad.
Nadie tiene una compañía si no hay un jefe, porque sería un desastre. Una familia va a ser un desastre si no hay alguien responsable, un líder. Y Dios escogió a los hombres para que fueran esos responsables. Créeme, no es cosa fácil, pero así es. Entonces, no tiene que ver con valor. El hombre vale más que la mujer. No, tiene que ver con responsabilidad. El hombre es el líder del hogar, tiene que haber un líder y Dios escogió al hombre y así dijo que sería y así es. Entonces, en el capítulo 25, mire esto, capítulo 5, verso 25. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué forma de liderazgo debo tener yo? ¿Qué ejemplo debo dar? Es un ejemplo de amor como el de Cristo, sacrificial. Un amor sacrificial es el que busca dar y servir y no espera nada a cambio. Cuando Cristo dio su vida por la iglesia, ¿qué dio la iglesia a cambio? Nada. Para el líder de la casa, mostrar amor sacrificial es someter mi vida por la vida de mi esposa y de mis hijos. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. No dice, mujer, sométete a tu esposo, hijo, sométete a tus padres, unos a otros. Como líder yo debo dar el ejemplo, sometiéndome a Cristo y mostrando por mi esposa principalmente y mis hijos un amor de un tipo especial, un amor como el de Cristo mostró, como el que Cristo mostró por su iglesia, un amor sacrificial que no espera nada a cambio. Y eso debe ser por mi esposa y mis hijos. Someterse es una decisión racional. ¿Okay? Yo decido someterme. No es una respuesta emocional. No puede ser. Porque hoy me levanto de buenas, mañana me levanto de malas, hoy me someto, mañana no trabaja así el asunto. Es una decisión racional. Yo debo decidir, yo debo tomar la decisión de someterme. Yo debo tomar la decisión de amar sacrificialmente. La mujer, la esposa, debe tomar la decisión de someterse al liderazgo de su esposo. Cristo, otra vez, Cristo nos dio el ejemplo cuando se entregó por la iglesia. El ejemplo de Cristo es muy claro. ¿Se entregó por la iglesia cuando la iglesia le amaba y le servía? No, cuando la iglesia lo aborreció, cuando la iglesia lo aborrecía, en ese momento Cristo se entregó por ella. Entonces, entre el esposo y la esposa, óigame bien, los dos, no solo la mujer al hombre, pero en el matrimonio, esposo y esposa, el sometimiento entre los dos no es condicional. Usted no puede creer la mentira de Satanás. Esta es la mentira que Satanás ha metido en muchos matrimonios. Si él me ama, entonces yo me someto. O si ella se somete, entonces yo la amo. Es una mentira del diablo. La Biblia no dice eso. Es una decisión racional y yo me someto porque la Biblia me manda que me someta, y yo debo amar porque la Biblia me manda que yo ame de cierta manera. No es condicional en ningún lado la palabra. No podemos jugar ese juego. Es lo que el diablo quiere, no podemos. Entonces, el versículo 28 aclara esto. Mira el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cómo está aclarando esto la situación? Es muy interesante. Entonces, en el matrimonio, el esposo y la esposa son una sola carne. Nos han escuchado decir esto aquí muchas veces. En el matrimonio, el esposo y la esposa se convierten en una sola carne. Eso dice el verso 31. Mire, si le da la página 1728 en mi Biblia. Mire, ve, el 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne.
Eso que dice el versículo 31. Esto me recuerda algo, paréntesis, esto me recuerda algo que aprendemos o hemos aprendido en consejería familiar. Una de las preguntas que se le hace a las parejas que se les está dando consejería es: ¿por qué te casaste? Y a veces se les pregunta enfrente del otro, que es lo peor, imagínate. ¿Por qué te casaste? O si es consejería prematrimonial, la pregunta es: ¿por qué te quieres casar? ¿Verdad? Y la mayor parte de las personas responden: porque quiero ser feliz. Y a veces no tengo que decirles nada, solo con que me vean la cara saben que eso no, estás mal, bro. No. Te quieres casar porque quieres ser feliz. O otros dicen: quiero casarme porque quiero que me amen. Híjole. Ya empezaste mal. La razón del matrimonio, bíblicamente hablando, no es para hacerte feliz en ningún lado. Eso es producto puede ser producto o para sentirme armado. No, ese es producto también. Si tu esposo es obediente, entonces sí te va a amar. Si no es obediente, posiblemente no te ame. O sea, se nos tiene que decir que amemos a nuestras esposas. Si te casaste para sentirte feliz o sentirte amado o amada, híjole, perdón, pero no. El matrimonio es para hacerme completo. Porque yo me convierto en una sola carne. Es mi ayuda idónea que Dios me ha dado. Me complementa. Y a los que Dios ha dispuesto que se van a casar, Él ha dispuesto darles su complemento, su ayuda idónea. Felicidad y amor son productos de sometimiento y obediencia de los dos. Es lo que estamos viendo hasta ahorita. Si la esposa se somete a su esposo, es como que si se sometiera a Dios. Y es un bien para ella. Cuando la esposa se somete a su esposo, no pienses que le estás haciendo un beneficio a él. Se va a beneficiar, obvio, pero eso es un resultado pero tú sometiéndote, obedeciendo a Dios, es provecho para ti, porque estás obedeciéndole a Dios. ¿Cómo te va a ir bien si estás en desobediencia diariamente? Porque la Biblia dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, léete la segunda parte del versículo. Los que de acuerdo a su voluntad son llamados. En otras palabras, Dios te llama a hacer algo, hazlo y entonces te va a ir bien. Pero si no te estás sometiendo como debes someterte, hombre y mujer, si no se están sometiendo como deben someterse el uno al otro, si no están amando como deben amar, ¿cómo quieres que vaya bien la cosa? No puede. Entonces, someterse a tu esposo, someterse al líder de la casa, del hogar, es beneficio para la persona que se somete, definitivamente. Y si el esposo se somete a su esposa, dando su vida por ella, amando sacrificialmente, como que si lo estuviera haciendo para Cristo, dice la palabra, es por su propio bien. Si volvemos al versículo 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Lo mismo se aplica a la mujer. Si tú te sometes y amas a tu esposo, es beneficio tuyo, te estás amando tú. Entonces, suena como regaño, ¿verdad? ¿Sí? Porque sí es, para que me entiendan, ¿no? Así como dice, estamos estudiando en Hechos, que le dijeron: hermano, después de haber leído la palabra, ¿tiene alguna palabra de exhortación para el cuerpo? Oh, sí, yo tengo palabra de exhortación, espérate. Para los hombres, están bien calladitos aquí los diáconos. Entonces, mi sometimiento es para Cristo. ¿Cómo? Obedeciéndole. Y me dice que me someta a mi esposo y me dice que ame a mi esposa sacrificialmente. Ahí no hay para dónde. En el hogar la estructura es la siguiente: está el padre,
Lo leímos en Corintios. El Padre, está el Señor Jesucristo, está el esposo y está la esposa, ¿cierto? Esa es la estructura bíblica en el matrimonio, de nuestra vida, los casados. ¿De dónde viene el ejemplo de ser un líder? ¿De dónde viene el ejemplo de amar sacrificialmente? Viene de arriba hacia abajo. ¿Ah? Viene de arriba hacia abajo. El Padre ya nos mostró cómo amar, enviando a su Hijo. El Hijo ya nos mostró cómo amar, dando su vida en vez de nosotros. Y ahora la pelotita está en mi lugar, aquí, ¿verdad? Ya me mostraron cómo hacerlo, ahora yo debo hacer lo mismo con mi familia, como líder. Debo enseñarle a mi familia cómo someterme con mi ejemplo de sometimiento a Cristo, ya lo había dicho. El ejemplo viene de arriba hacia abajo. El Padre y el Hijo ya nos dieron el ejemplo. Ahora me toca a mí. No solamente someterme, pero también enseñarles lo que significa verdaderamente amar. Con mi ejemplo a ellos de mi amor sacrificial por ellos. Dar mi vida por ellos, poner el bien de ellos antes que el mío, las necesidades de ellos antes que las mías. De eso se trata. Otra vez, el ejemplo viene de arriba hacia abajo. Y ya nos dio el ejemplo, el Padre y el Hijo nos dieron el ejemplo a los líderes de la casa. Ahora nosotros debemos enseñarle a nuestra esposa y a nuestros hijos. Algunas están pensando, ya sé porque de aquí se les nota, están pensando, qué bueno que solo a los hombres se le dice que debe amarse, a las mujeres dice que solo someternos, así que yo no tengo que amarte. Chanfle. Espérate. En Tito, los que han leído Tito, Pablo le dice a Timoteo algo muy interesante. Dice que las mayores en la iglesia deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso dice Tito. La carta de Pablo. Pablo le escribió a Tito, mira, dice ancianas, pero no quiero decirles ancianas, quiero decirle mayores. Dile a las mayores, ¿verdad? Que les enseñen a las más jóvenes a cómo amar a sus esposos y a sus hijos. Esa cosa de amar es aprendido, es racional, no es un sentimiento. Se nos tiene que enseñar a cómo amar correctamente, bíblicamente, no como el mundo enseña, como dijo el príncipe de la canción, es que querer y amar, ¿cómo se dice? ¿No es lo mismo? ¿Cómo es que dice? Es que el querer y el amar no es igual. Mire, si Pablo hubiera escuchado esa canción, seguro que la pone en una de sus cartas. O sea, es muy interesante lo que dice, sí. Entonces, debemos como líderes dar ese ejemplo. Otra vez, amar no es un sentimiento, es una decisión y es aprendido. ¿Cómo amar bíblicamente? ¿Cómo amar correctamente? Lo aprendemos aquí. No en el mundo, no en las novelas, no en El Gordo y la Flaca, no, aquí. Correctamente, bíblicamente. Con el ejemplo del Padre, con el ejemplo del Señor Jesucristo. Así aprendemos. Y eso es para todos en la familia, empezando por el hombre y la mujer. Casado, soltero, no importa, debemos aprender a amar. Estar enamorado no es lo mismo que amar. No es lo mismo. Me voy a casar porque estoy enamorado. Ok, ¿y tú amas a esta muchacha? Porque estoy enamorado. No tiene nada que ver con amar, brother. Ok. Estar enamorado es un sentimiento, no es una decisión racional. Proveer para mi familia. Yo trabajo duro y le doy a mi familia todo lo que necesita. Eso no es amar tampoco. Eso es proveer. Pero no es amar. Yo soy fiel a mi cónyuge, yo soy fiel a mi esposa, yo soy fiel a mi esposo, yo camino con la cabeza agachada en la calle. Wow, qué bueno. Pero eso no es amar tampoco. Amar como Cristo amó la iglesia, o amar al prójimo como a mí mismo, como dice la palabra, es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo.
Imposible. Es imposible. El Espíritu Santo, el que recibimos como garantía de que hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Mira. Aquí nomasito en Efesios está, en el capítulo 1, todo bien explicado. Pablo lo dice, pero increíblemente, Efesios, capítulo 1. El Espíritu Santo que yo recibo como garantía de que he sido adoptado dentro de la familia de Dios al creer y aceptar a Jesucristo como mi Señor. Ese Espíritu es el que me capacita para amar de una forma que los que no son de Cristo, los que son de fuera, ni siquiera lo pueden entender. ¿Cómo puede esta mujer someterse a este hombre tan... Póngale el blanco ahí usted. Diferentes países decimos diferentes cosas, pero significa casi lo mismo en todos lados. ¿Cómo puede este hombre amar a esta mujer? Mira que... El mundo no lo entiende, pero lo pueden ver. Y saben que es un amor sobrenatural, es un amor diferente, es un amor que viene de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos dice eso. Él nos dijo eso. En Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Mostrar amor como Cristo lo mostró, de manera sacrificial, empezando por la casa, es una muestra al mundo de que yo soy de Cristo. No responderle a mi esposa con una malcriadeza, respetar a mi esposo, no llevar a mis hijos al enojo, amar sacrificialmente. El mundo no lo entiende. Nosotros deberíamos hacerlo para darle ejemplo al mundo de una manera diferente de amar en casa, de una manera diferente de vivir en casa. Este tipo de amor no es natural, porque no es en el mundo que está este tipo de amor. No es natural, es un amor diferente. Inicia dentro del matrimonio, en la casa con los hijos. Porque el que no ama a su propia gente, ¿cómo va a amar a alguien más? El mismo Pablo dice que esto que estamos hablando, esto del matrimonio es un misterio. Aquí lo dice, mira, aquí dice, versículo 32, grande es este misterio. Pablo estaba también, Pablo era soltero, ¿verdad? Pero grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En el momento que Pablo está diciendo algo y mete a Cristo en la iglesia, eso se convierte en doctrina, ¿verdad? Eso no es un comentario, no es algo cultural, no. Esto es algo más grande, ¿ok? Pablo está diciendo esto de someternos no por cultura. La palabra así lo dice. Grande es este misterio, dice Pablo, pero dice, eso digo yo respecto a Cristo y la iglesia. Así es como entiendo que Pablo quiere decir esto. Mire, lo que Pablo quiere decir es que cuando los del mundo, que no son de Dios, ¿verdad? Son del mundo, no son de Dios, pregunten, hey, ¿qué tanto ama Cristo a su iglesia? ¿Qué tanto ama? Si vienen y me preguntan a mí, hey, ¿qué tanto ama a Cristo a la iglesia? Yo como esposo debería poder decirles, mira cómo yo amo a mi esposa, para que tú te tomes una idea. Chanfle. Y cuando el mundo pregunte, los de afuera que no son de Cristo, también pregunten, ¿cómo es que se sujeta y obedece la iglesia a Cristo? La esposa debería decirles, mira cómo yo me someto y obedezco a mi esposo, para que tú te tomes una idea de cómo trabaja la iglesia con Cristo. Los hijos de Dios aquí y los que están en línea, podemos contestarle de esta manera al mundo. Hoy, ¿puedo yo contestarle al mundo, mira cómo yo amo a mi familia, para que tomes una idea del amor de Cristo? Ya es la pregunta para nosotros, ¿no? Pero esto no es solo para parejas cristianas. No. Esto es para matrimonios. ¿Ok? Aunque uno en el matrimonio no sea cristiano. Lo que estás escuchando aquí, si tú estás en un matrimonio y uno de los cónyuges no es cristiano, esto es para ti que eres hijo de Dios, porque es el único que tiene el Espíritu Santo y el que tiene capacidad de hacer esto, el otro no puede.
Pero tú le vas a mostrar cómo. Okay. Creo que ya le di suficiente al esposo y a la esposa. Ahora, ¿qué podemos decir los hijos? Ya, ¿qué podemos decir los hijos? Y su responsabilidad de amar como medio de sometimiento y obediencia. O sea, por medio de su sometimiento y obediencia, ¿cómo los hijos pueden mostrar amor? Bueno, capítulo 6, versículo 1, mire, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Es justo. ¿Ok? El 2 y el 3 de un solo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y para qué quieres que honre a mi padre y a mi madre? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Más claro? ¿Cierto? Obedece a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y el 4, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Hijos, los hijos que estamos aquí, si tú no obedeces a tus padres, estás desobedeciendo a Dios. ¿Cómo crees que te va a ir bien? Si estás desobedeciendo a Dios abiertamente, ¿cómo esperas que te vaya bien? Muestra amor a Dios. Hoy estábamos cantando acerca de alabar. Alaba a Dios amando a tus padres, obedeciendo a tus padres. Y ustedes, padres, nosotros, padres, debemos amar incondicionalmente. Óigame bien, debemos amar incondicionalmente a nuestros hijos. No me malentiendan. Amor incondicional no significa aceptar o ignorar el pecado que ellos hacen. En ningún momento. No. Significa amarlos sin condiciones o reproches. Pero si los amo, dice la Biblia, si yo amo a mis hijos, voy a disciplinarlos. O sea, no es como dicen en mi país, a solaparles lo que hacen. No, eso no es amar incondicionalmente, eso es no amar a tu hijo. Una vez que tus hijos sepan, que tú los amas incondicionalmente, sin reproches, ellos van a poder aceptar disciplina y obedecer. ¿Por qué? Porque saben que no lo estás haciendo por una mala intención. Sabes que ya les mostraste amor incondicional y ellos van a aceptar disciplina y a obedecer. Pastor Gilbert, Dr. Gilbert, para ser exacto, nos enseñó que reglas sin relación se convierten en rebelión. Exacto. Tiene que haber amor incondicional primero para que puedan haber reglas y que puedan obedecer. Disciplina. Recuerden, ¿de dónde viene el ejemplo? Viene de arriba. El Padre, nuestro Señor Jesucristo, ya nos mostraron ejemplo de eso. Jesús se sometió al Padre, a la voluntad del Padre, sin cuestión. Y ahora Jesús voltea a ver, ¿tú eres líder de la casa? Sí, pues ya te enseñé cómo es la cosa. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya nos mostró amor incondicional el Padre, ya lo hizo, enviando a su Hijo para que pagara la deuda que tú y yo no podemos pagar. Padres, enséñale a tus hijos a cómo obedecer y amar con tu ejemplo de obediencia y amor al Señor, y tu ejemplo de amor y sometimiento entre uno y el otro. Y los hijos, espérate, ¿qué estás pensando? Es que en mi casa nadie es cristiano, entonces me salvé, ¿verdad? No, espérate. Los hijos, si tú no has recibido un buen ejemplo en casa de cómo obedecer y amar, entonces sigue el ejemplo de Cristo. No hay excusa. Mi papá y mi mamá me dieron un muy mal ejemplo, sí, pero Cristo nunca te ha dado un mal ejemplo, entonces sigue el ejemplo de Cristo, ¿cierto? Cristo obedeció al Padre en todo, y por su amor por nosotros se entregó en vez de nosotros. Eso fue lo que Cristo hizo.
Nuestro sometimiento los unos a los otros en nuestra casa, ¿ok?, es la muestra de amor más grande que nos podemos dar unos a otros. Sin embargo, esto para muchos aquí es imposible. No es posible. Es imposible porque para poder amar como se debe, para poder ser un buen padre, para poder ser una buena madre, para poder ser un buen hijo o una buena hija, necesitas la ayuda de Dios. Y para poder obtener la ayuda de Dios, necesitas su Espíritu Santo que more en ti para que te dé lo que necesitas para vivir en paz y con amor. Paz, paciencia, dominio propio. Esto es fruto del Espíritu. Esto no lo aprendo en un libro, no, viene de adentro hacia afuera, fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu mora en ti, entonces tú puedes hacer esto. Y para que el Espíritu Santo pueda morar en ti, óigame bien, necesitas, dice Efesios capítulo 1, ser adoptado dentro de la familia de Dios. Y para poder ser adoptado dentro de la familia de Dios, necesitas nacer de nuevo. Efesios capítulo 1. Y para nacer de nuevo, necesitas a Cristo como tu Señor. Ese es el camino. Necesito a Cristo como mi Señor. En un grupo de personas así como este, seguro, hay muchos que son de Cristo. Pero hay muchos que no. Es posible que creas que eres de Cristo, pero saber de Cristo y conocer a Cristo es diferente. ¿Quieres que tu vida sea diferente? ¿Quieres que tu matrimonio sea diferente? ¿Quieres que la relación con tu esposa y con tus hijos sea diferente? Necesitas hacer algo diferente de lo que has hecho hasta ahorita. Y la única manera de hacerlo, la única manera de lograrlo es con Cristo. Necesitas a Cristo como tu Señor. Entonces, debes tomar una decisión. ¿Quiero seguir así como estoy o quiero algo mejor?